Restricción de la libertad religiosa en Puerto Rico. Ley del derecho fundamental a la libertad religiosa. Esta fue inaugurada en Puerto Rico en abril 3 del 2025 por el presidente de la Cámara, el honorable Tomás Rivera Schatz. Él le llamó el proyecto del Senado número 1, por ser el primer proyecto que se radicó al inicio de esa asamblea legislativa, o la 20ª asamblea legislativa. Mr. Tomás Rivera Schatz, pensando que no solo se debe de creer en algo, sino también demostrar que se tiene la capacidad de defenderlo o de lograrlo hasta alcanzarlo, hizo esta enmienda. Y yo personalmente pienso que eso que dijo Rivera Schatz es cierto. Es necesario lograr los objetivos que son importantes para la sociedad. Porque de allí puede surgir la verdad que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, según Juan 8:32. Rivera Schatz se ha dado cuenta que los principales problemas que enfrentan la humanidad y los gobiernos es la intromisión gradual del poder del Estado en la gente. Pero con el tiempo también Mr. Rivera Schatz va a entender que el comunismo, ese comunismo o ese nazismo, se está presente en esos que ellos mismos han colocado al frente como ministros a tomar la rienda de la Asamblea Legislativa. Porque la mentira no proviene de Dios. Y esos que han colocado al frente para ser los primeros en hablar esconden verdades bíblicas, aunque se llaman ser pastores o ministros. Pero vamos a sentarnos un ratito frente al río y meditemos un poco en cuanto a esa ley aprobada. Gloria al Altísimo. Gloria a su santo nombre, bendito Dios. Hoy nos vamos con el tema protección de libertad religiosa en Puerto Rico. Y después de yo decir esto, algunos dirán, esos religiosos que tienen al frente en la asamblea legislativa se graduaron del colegio teológico. Ellos tienen derecho a hablar. En ese caso deberían concientizar en la Biblia cuando les dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, según les enseña Levítico 19:14. La verdad no se va a ver clara cuando existen religiosos hablando por encima de los que ellos creen que son menos que ellos. Que se nos sitúe, que se nos invite a un debate justo de 15 minutos en la exposición de la palabra, sin que los antagónicos interrumpan, para luego ver con claridad la evidencia de las Sagradas Escrituras. Pero yo lo dudo que quieran debatir para llegar a lo real de las Sagradas Escrituras, porque tal parece que solo ha sido un imán para atraer a aquellos religiosos que quieren llevar la isla a las creencias de los blancos supremacistas, los cuales siempre se han escondido detrás de la Biblia. Pero si de veras quieren debatir para llegar a esa verdad que los hará libres, que se cite a maestros bíblicos como lo son los israelitas unidos en Cristo. Pero me parece que el perjuicio no los deja poner en práctica lo que dice la Biblia.
en cuanto a no hacer acepción de personas. Esos religiosos que han colocado como líderes de la Asamblea Legislativa, es como si con ellos estuvieran haciendo injusticia en el juicio. Porque ellos hasta el día de hoy, en los últimos 500 años de historia de Puerto Rico, solo han favorecido al grande, a los que tienen dinero. Pero la Biblia les dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:14. Es una injusticia cuando favorecen a un pobre, el cual trae esas ideologías de homosexualidad como si fuese una religión, y nadie defiende la Sagrada Escritura que les dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18:22. Pero como los que tienen allí al frente les dicen que solo hay que obedecer 10 mandamientos de la Biblia, nunca se han encontrado con la gran moral de un mandamiento como este, de Levítico 18:22. Y por esta razón Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir, según te dice Mateo 5:17. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos, según Santiago 2:10. Pero la excusa de que son humanos, que no pueden guardar las leyes morales de Dios, del Antiguo Testamento, es una falta de respeto a Dios. Porque Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y si Él lo dijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si los cristianos dicen que no se pueden guardar las leyes del Antiguo Testamento, pues con eso están diciendo que Jesucristo mintió al decir esas palabras. O sea, Jesucristo vino a dar el ejemplo de que sí se puede obedecer muchas de las leyes morales que le hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. La única ley que ya no hay que guardar es la de los sacrificios con animales. Luego de que apareció Juan Bautista y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero si los grandes ministros que tienen para dar ejemplo en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico dicen que no se puede guardar los mandamientos del Antiguo Testamento, dan el ejemplo para que otros sigan pecando, pero no quieren traer el debate, lo que realmente les puede educar, lo real de la Biblia. Esto por cuanto quieren fingir en democracia y no en una teocracia de la ley de Dios. Hablan de democracia como si fuera la santidad más suprema. Y esa no puede ser más grande que un pueblo que se rige por la teocracia. Y en eso se le puede ver la hipocresía a los políticos, solo por atraer las masas. Rivera Schatz dijo que este proyecto será sin quitarle el derecho de libertad religiosa a nadie. Si es así, pues deberían dejar que los más pobres, esos que no tienen para pagar miles de dólares para sepultar con las tradiciones de Europa y de Egipto, pues que ellos tengan la libertad de quemar o de hacer cremaciones con sus cadáveres, con los árboles, con esos árboles que no dan fruto en la isla, sin que esos pobres tengan que pagar grandes cantidades
de dinero a los monopolios de óbitos que han esclavizado a los isleños. De esta manera, les sale mucho más barato a las prácticas fúnebres. Y que no me vengan con disparates los falsos capitalistas, porque muy claro les dice la Biblia: quemarán con fuego a él y a ella para que no haya vileza entre vosotros. Levítico 20:14. Allí Moisés no habla de quemarlos vivos, pues puede ser luego de la muerte de cualquiera que no haya cumplido con los mandamientos de Dios por completo, para que no haya vileza en la isla. Porque si contaminamos con sepulcros de cemento, pues allí está añadiendo otro pecado, otra vileza a tu alma y contaminando tus próximas generaciones. La otra forma más económica para los pobres practicar los óbitos justos es llevándolos los cadáveres en las formas naturales para la simbiosis de las tierras fértiles. O sea, con materia o organismos sanos encima del cadáver en la forma natural desde el principio, como en el principio les enseñó Dios. Esas formas son las formas justas del juicio, defendiendo aún los que han de nacer mañana y las tierras fértiles de Puerto Rico. Dijo Rivera Schatz, sin quitarle el derecho de religión a nadie, sin poner en peligro ningún servicio del gobierno. Palabras de Mr. Schatz. Las formas naturales de los óbitos, ya sea por las cremaciones o llevando a los muertos a una simbiosis natural, no ponen ningún riesgo a los gobiernos. Al contrario, les defenderá la fauna, protegerá la fauna para que no exista tanta contaminación con cemento y cementerios de inmundicias. De inmundicia, sí. Asimismo también lo llamó Jesucristo en la Biblia. Según Mateo 23, 27, 28. Porque Jesucristo criticó los sepulcros, pero ni una sola vez criticó las cremaciones. Y esas formas ya existían en el tiempo de Jesucristo, pero no lo mencionan los avariciosos por querer seguir con el negocio de contaminar. Esos óbitos en esa forma defienden, esos óbitos justos en esta forma defienden hasta los acuíferos de aguas puras, de aguas claras. Esos que quieren contaminar hoy con proyectos como los de Esencia. Porque después de Esencia puede estar seguro que le quieren poner sus propios sepulcros ahí, sus propios cementerios. Otra cuarta parte de Puerto Rico llevada solamente en cemento y mármol. Jesucristo y los apóstoles también eran extremistas con las cosas de Dios. Por eso los mataron. Y si hoy estuvieran vivos los rechazaban también de propuestas como esta. Dijo Rivera Schatz, el proyecto debe de dejar claramente establecido que en algunas circunstancias donde no haya otro remedio va a prevalecer el deseo de servir y atender la necesidad de un ciudadano. Y luego exaltó diciendo, ¿qué más cristiano que eso? El juicio del cual habla Dios cuando dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. Con justicia juzgarás a tus prójimos, según Levítico 19:15. Si de veras quieren obedecer esa justicia verdadera, creo que no tienen ninguna razón para que la creación de Dios o la naturaleza de Dios, a la fauna,
en la isla también sea preservada por medio de los óbitos justos, por medio de las cremaciones con árboles inservibles o con los cadáveres para las simbiosis naturales. Y a esas leyes de Dios le puedes tú decir, ¿qué más cristiano que eso? Porque el real cristiano obedece todas las leyes de Dios. Y el real cristiano defiende también la creación de Dios. Por eso Jesucristo dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. Aquí Dios no está hablando de los árboles inservibles. Está hablando de los árboles de alimento y de sanidad. Porque Jesucristo conocía muy claro, muy bien lo que había dicho Moisés. Cuando dijo, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sosyugarla. Deuteronomio 20:20. Puerto Rico, aunque es una isla pequeña, puede construir baluarte contra la gran nación que le hace la guerra. Cuando nos cobran cada vez más por cabotajes de alimentos, tan solo si obedecemos las leyes de Dios de llevar a las cremaciones a los que tienen vileza, esto no solo se entiende con lo que dijo Moisés según Levítico 20:14, sino que un rey que Dios exaltó lo hizo también. Eso fue el rey Josías cuando llevó a las cremaciones a todos los cementerios del valle de Cedrón. Léelo. Eso está en Segunda de Reyes 23 del 4 al 16. Dijo Rivera Schatz, no puede haber algo más cristiano que independientemente de una diferencia entre dos personas, una persona pueda socorrer a otra. Y yo digo, ¿y qué mejor forma de rescatar a otros que con los óbitos justos? Y no es solo la forma de socorrer a una persona, sino socorrer aún a las próximas generaciones que han de nacer en la isla. Porque ellos tienen derecho a tener esa bella fauna que hemos disfrutado nosotros también. La verdad, tal y como está escrita en la Sagrada Escritura, no puede ser cosa de claudicar. Y el que diga que los óbitos justos es claudicar, es porque quieren tapar el cielo con las manos para que las religiones que nos han esclavizado por tantos siglos sigan con imperios injustos. Pero si por casualidad llamaran a un debate de enseñanza bíblica a maestros bíblicos como lo son la Organización de Israelitas Unidos en Cristo, para que surja una verdad más clara de la Biblia, se levantará de entre ellos esa malicia que existe en sus almas de juzgar según la apariencia de su piel. Pero la Biblia muy claro les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. El libro de Santiago 2:10 también les dice que vuestra fe en vuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En estos días le damos gracias a Dios que un varón como Rivera Schatz
quiera promover la protección de la libertad religiosa en Puerto Rico. Ley de derecho fundamental a la libertad religiosa. Pero el honorable Rivera Schatz hoy coloca al frente a esos que no están guardando los mandamientos de la Biblia y se dicen ser ministros de Dios. Esto es porque Rivera Schatz todavía no sabe de su procedencia. Él todavía no sabe que él es el real judío, pero no lo sabe. Porque los maestros espirituales que ha tenido hasta ahora nunca han hablado bien de los libros que le quitaron a la Biblia los católicos y los evangélicos. Pero si quiere aprender de su procedencia, que se lea la Biblia que le escondieron a los boricuas, aquel libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, del 40 en adelante. Porque con esas malicias de prejuicios que tienen en sus corazones, como si las religiones de los blancos supremacistas que se levantaron en el pasado fueran la santidad más grande del universo, mientras no salgan de esos perjuicios, ese proyecto está muy lejos de la realidad. Y escrito está: no juzguéis según las apariencias. Este proyecto fue enmendado el 3 de abril del 2025 y fue favorecido con la mayoría de votos de unos 18 a favor y unos 4 votos en contra y 1 abstenido. Y así fue aprobado el proyecto del Senado número uno en Puerto Rico. Ahora, lo que allí hace falta es obedecer las leyes de Dios un poco más. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3.